Hola, soy Andrea. Este es el podcast de la revista Manifiesto Atípico y Diverso, que es una revista donde yo hablo sobre autismo, salud mental, el colectivo LGTB+, y discapacidad, entre otras causas. Hoy es 25 de diciembre, es el día de Navidad, así que os traigo un especial de Navidad con curiosidades, tradiciones y datos científicos que te harán conocer y aprender cosas nuevas. La tradición de los regalos navideños, de Santa Claus a la Befana. De dejar regalos bajo el árbol es una de las tradiciones más queridas de la Navidad. Pero, ¿quiénes han sido los encargados de entregar los presentes a lo largo de la historia? Durante las fiestas navideñas, grandes y pequeños disfrutan de la sorpresa de abrir esos paquetes que, envueltos en papel de colores y cintas brillantes, encierran ilusiones y buenas esperanzas. Si bien en el mundo contemporáneo la celebración de la Navidad está marcada por un consumo que tiende al exceso, el origen de esta práctica extendida tiene sus orígenes con, con toda probabilidad en el mundo pagano. La costumbre de intercambiar presentes durante las fiestas navideñas podría tener su origen en las fiestas romanas de la Saturnalia, que celebraba los frutos dados por Saturno, dios de las cosechas. Tras los grandes banquetes que se sucedían durante las fiestas, los comensales se intercambiaron pequeños regalos el día de la Sigillaria. Este día festivo toma su nombre tanto de las estatuillas de cerámica que solían regalarse en estas fechas como de los talleres alfareros en las que se fabricaban. Durante las Saturnalias, además, los sectores sociales más necesitados cantaban de puerta en puerta a cambio de comida y bebida, un, un modo, como un modo de participar en la abundancia de la cosecha a través de las donaciones de los más pudientes. Las Navidades también se relacionan históricamente con las festividades del solsticio de invierno. Y curiosamente, en el solsticio de invierno nació Elsa de Frozen, en la película. Y de los ciclos agrícolas en las fiestas de Yule del periodo precristiano. En los países del norte de Europa, los niños disponían comida para el caballo de Odín, y el dios a cambio les dejaba pequeños regalos. Con la paulatina cristianización de los territorios europeos, se fomenta la mezcla de esta diversidad de tradiciones bajo el paraguas que ofrecía la nueva religión. En lo que se refiere al calendario de entrega de regalos, también han convivido usos y costumbres distintas. Sí, el 6 de diciembre, día de San Nicolás, solían intercambiarse presentes. Todavía hoy, a lo largo del Adviento, se disfruta diariamente de dulces y pequeños detalles hasta que entre el 24 y el 25 de diciembre se abrían los regalos dejados bajo el árbol. Y más allá, entrado ya en el nuevo año, se descubre si los Reyes Magos o la Befana
¿No os han dejado carbón dentro de los calcetines? Aunque las fiestas navideñas se han popularizado hasta el punto de perder parte del perfil religioso, desde el punto de vista del cristianismo, el intercambio de regalos simboliza los dones entregados a Jesús, todavía niño, por los reyes magos. Los magos venidos de Oriente, sin embargo, no son los únicos personajes a los que se les ha atribuido la capacidad de repartir regalos. El, el Papa Noel, el Oltecero vasco y o apalpador gallego han poseído funciones similares. San Nicolás, monje del siglo III después de Cristo, Nicolás de Mira dejó todos sus bienes para dedicarse a una vida al servicio de los pobres y los más necesitados. Se convirtió en protector de los niños y es probable que esta razón lo haya convertido en uno de los repartidores de regalos navideños. Santa Claus. Santa Claus es la deformación de la nomenclatura Sinterklaas, con la que los daneses denominaban a San Nicolás, y que se popularizó en los Estados Unidos con la llegada de colonos procedentes de los Países Bajos. Durante el siglo XVIII después de Cristo, la imagen rubiacunda que tenemos hoy en día del personaje con su larga barba blanca y su traje berbeñón tiene su origen en una ilustración realizada por Thomas Nast en 1881 para ilustrar el poema de Clement Clarke, Moon and Count of a Visit for San Nicolás. En español, en cuenta de la visita de San Nicolás. Bueno, es una traducción que os he hecho. Es escrito originalmente en 1822. Krampus. Junto a San Nicolás o Santa Claus despunta este demonio de rasgos animalescos del folclore alpino, que acompañaba al santo para castigar a los niños que se hayan portado mal. El Den Morth o abuelo frío de la tradición eslava se reconoce por su largo abrigo, su sombrero de pelo y su característica barba blanca. Se desplaza en un trineo que lleva un árbol de hoja perenne y regalos. La befana, deformación del término epifanía. La befana es la que entrega los regalos en Italia el 6 de enero. Su presencia en las festividades navideñas se remonta como mínimo a la época medieval. Se representa como una anciana o una bruja que llena de dulces los calcetines de los niños que se hayan portado bien. Los Reyes Magos, imprescindibles en los belenes, Melchor, Gaspar y Baltasar, son los 3 reyes que desde Oriente emprendieron su viaje para honrar al recién nacido. El cristianismo practica el intercambio de regalos como recuerdo del pasaje bíblico, el tío de Nadal, perteneciente al folclore catalán. Este tronco se cubre con una manta y se alimenta cada noche durante el Adviento hasta que llegado
el día de Navidad, se golpea para que expulse dulces al grito de «¡Caga, tío!». Historia de los mercadillos navideños, típicos del norte de Europa. Los mercadillos navideños se han convertido en parte de las celebraciones navideñas, pero ¿cuándo surgieron? En el centro y norte de Europa, los mercadillos de Navidad se celebran durante las semanas del Adviento que preceden el 25 de diciembre. En los puestos que se sirven platos típicos como las salchichas, el glühwein o vino caliente especiado. Se venden decoraciones navideñas y otros productos de artesanía local. Estos mercados, sin embargo, nacieron por motivos alejados del espíritu religioso de la festividad. Las primeras evidencias históricas que hacen referencia a la celebración de mercados y ferias durante el periodo natalicio data del siglo XIII después de Cristo. En Viena, ya en el 1296, se atestigua el Dezembermarkt, un mercado que se organizaba durante 1 o 2 días de diciembre en el que la población podía aprovisionarse de lo necesario para pasar el invierno. Con el tiempo, los mercados decembrinos comenzaron a venderse otros productos como juguetes, castañas asadas y dulces que luego se consumían durante las fiestas navideñas. De este modo, estas ferias campesinas fueron transformando su forma hasta convertirse plenamente en mercados con las festividades navideñas en ciudades germanas como Múnich y Frankfurt. El Spitzenmarkt y Dresden se considera el primer mercadillo navideño atestiguado en las fuentes escritas. Un primado que disputa el Christmasmarkt de Bautzen, del que se tiene evidencias desde 1384, otra feria de gran tradición histórica en el mercado navideño de Nuremberg, lleva celebrándose en la plaza principal de la ciudad desde el siglo XV después de Cristo, donde se reunían todos los artesanos de la ciudad que recibían el permiso para vender sus productos. Durante el siglo XVI después de Cristo, los mercadillos de los territorios alemanes experimentaron un urge de popularidad gracias a la reforma protestante de Martín Lutero. Lutero propuso como fecha ideal para el intercambio de regalos el día del nacimiento de Cristo, frente a otros días del mes de diciembre como el día de San Nicolás, que se festeja el 6 de diciembre, en los que también era habitual intercambiar presentes.
Este hecho incentivó las visitas y las compras en los mercadillos navideños. Con el auge de los emporios y centros comerciales, los mercados navideños atravesaron décadas de decaimiento. En los años 30, la Alemania nacionalsocialista utilizó los mercadillos como vectores de su visión político-militar germana. Así, el celebrado en Nuremberg se publicitó como tesoro del Tercer Reich. En los últimos años, los mercados de Navidad se han popularizado en todo el mundo y encontramos ejemplos en ciudades tan dispares como Barcelona y Singapur. Actualmente, las ciudades más grandes de Alemania cuentan con decenas de estos mercadillos distribuidos a lo largo de sus calles y plazas. Un origen medieval. Los mercadillos navideños se desarrollan a partir de los mercados que durante la Edad Media se celebraban durante el mes de diciembre en las localidades del norte de Europa. De mercados generalistas a mercados navideños. La proximidad de fechas entre los mercados de diciembre y las fiestas navideñas propició que la gente comprase en los puestos los regalos y dulces que se consumieron durante la Navidad. Los vendedores y artesanos comenzaron a ofrecer juguetes, decoraciones y otros artículos navideños entre su mercancía del Dezembermarkt o mercado de diciembre. Acabó por transformarse en el Christmarkt, el mercado de Navidad. La antigüedad del mercado navideño de Viena. La capital austriaca tiene fama de haber albergado uno de los mercados de diciembre más antiguos de Europa, el Trötzlemarkt de Trieste. El mercado navideño de Trieste lleva celebrándose desde el siglo XV después de Cristo y es uno de los más tradicionales de Alemania. El tiempo de los dulces. En los mercadillos navideños alemanes puede comprarse dulces como el Magenbrot, el Lebkuchen y galletas y panes dulces especiados de origen medieval. Mercadillos de Berlín. Las grandes ciudades alemanas como Berlín cuentan con decenas de mercados navideños repartidos por plazas y calles. Lutero, el impulsor de los mercadillos. El reformador del cristianismo, Martín Lutero, animó a los fieles a intercambiar los regalos navideños el 25 de diciembre en lugar del tradicional 6 de diciembre. Festividad de San Nicolás. Este hecho dio nueva vida a los mercados de Navidad. La universalización de los mercados de Navidad. Los mercados navideños se han vuelto muy populares en todo el mundo y se han convertido en uno de los puntos favoritos para comprar regalos navideños únicos realizados por artesanos y artistas locales. ¿Está permitido celebrar la Navidad en todo el mundo? La Navidad es una fiesta típica de países de tradición cristiana y de cultura occidental que por un motivo u otro no se celebran en todo el mundo. El periodo navideño, que según el país que se extiende,
desde la noche del 24 de diciembre, Nochebuena, hasta el 1 de enero, Año Nuevo, o el 6 de enero, Día de Reyes, se han convertido en una de las épocas festivas más extendidas del mundo, ya sea por su tradición cristiana o por la popularización consumista que se ha vivido durante el siglo XX. La Navidad está presente en casi todo el mundo, pero no en su totalidad. Hay países en los que son reacios a celebrar o dejar de celebrar la Navidad. Cuba y Corea del Norte. Puede que el ejemplo más conocido sea el de la isla de Cuba, en la que Fidel Castro prohibió durante años la celebración de esta fiesta, tanto por su significado religioso como por la apropiación que Estados Unidos parece haber hecho de la festividad. La situación cambió con la visita del Papa Juan Pablo II a la isla. Consiguió ablandar el corazón del dictador caribeño y autorizó la celebración discreta a poder ser de la Navidad. Un rechazo parecido podemos encontrarlo en Corea del Norte, donde el régimen de Kim Jong-un tiene prohibida la celebración de la Navidad como muestra de su oposición a todo lo occidental. ¿Fiesta ajena o fiesta prohibida? Aparte de estos dos casos, en el mundo existen bastantes países o que bien no celebran la Navidad de forma oficial, aunque es posible que se hayan asimilado algunas de sus costumbres, o bien esté realmente prohibida y su celebración puede suponer de delitos tipificados o severos castigos. En el primer grupo encontramos países en los que la presencia de población cristiana y católica sea minoritaria. Hola. Sí. Minoritaria o existen otras tradiciones y festividades en esa misma época. Entre ellos encontramos países como Israel, que a pesar de ser considerada la cuna del cristianismo, se celebra mayoritariamente la fiesta judía de Hanukkah. Vietnam, China, Taiwán, Japón, Nepal o Pakistán, que en estas fiestas celebran el nacimiento de Muhammad Ali Jinnah, el fundador del país. Algunas costumbres que se encuentran en la Navidad occidental se han asimilado en esos países, por la que no es extraño encontrar casas decoradas o intercambio de regalos entre su población, aun cuando no la celebran como festividad religiosa, la cual cada vez mayor presencia en turistas occidentales también ha contribuido a este hecho, por la que es muy común encontrar hoteles y centros turísticos decorados de forma muy similar a como se hace en Occidente. El otro caso del que hablábamos es el del países en los que la prohibición es más estricta y su celebración es castigada con hasta penas de cárcel. Esta situación suele encontrarse en países teocráticos en los que la separación entre Estado e Iglesia está mucho más difuminada o incluso es inexistente, pudiendo existir una religión única y llegado a utilizarse las escrituras sagradas de esta religión como base para el sistema legal del país. Así ocurre en muchos países con tradición musulmana, en los que existe un régimen islámico como Arabia Saudí, Irán, Irak, Malasia, Somalia, Brunei, Yemen o Libia. El origen pagano de la Navidad: Saturnales romanos y un banquete vikingo. Muchos de los elementos de la actual Navidad proceden de las fiestas paganas que celebraban el solsticio de invierno, como Saturnalia o Yule. La Navidad es una fiesta internacional especialmente extendida o arraigada en el mundo occidental, aun como los muchos cambios que ha podido vivir y su expansión
a otros ámbitos a través de sus costumbres más consumistas, la raíz de la fiesta no podría ser más cristiana, ya que se celebra el nacimiento de Jesús. Pero con todo resulta interesante saber que existen precedentes que sirvieron a la Navidad como antecedente para ser lo que es, y por ello que queremos hablar de dos de las fiestas que más influyeron en ella: la Saturnalia romana y el Yule nórdico. Ay. Pero antes de meternos en materia, queremos aclarar unos puntos que consideramos importantes. El primero es la tendencia de la sociedad, de las sociedades humanas, a tener prácticas y costumbres similares, incluso cuando están separados por cientos o miles de kilómetros y no han tenido relación alguna, como las similitudes entre el Samhain celta y las festividades relacionadas con los muertos en México. El segundo punto es que no hay ningún documento ni ninguna mención en los evangelios que establezca el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Esta fue establecida en el siglo IV después de Cristo, bien basándose en un estudio llevado a cabo por los cristianos latinos de la época, o bien queriendo que coincidiera con el solsticio de invierno, una fecha que todos los pueblos de todas las creencias consideran importante. El solsticio como reinicio. A lo largo del año, los momentos claves en la sucesión de las estaciones son los solsticios y los equinoccios. Cuando los días pasan a ser más cortos o más largos y se marca el paso de una estación a la otra, el solsticio de invierno tiene lugar el día más corto del año. El paso es definitivo hacia el invierno y por lo tanto la proximidad de la primavera y el renacimiento de las cosechas. Desde este momento los días se van alargando poco a poco, proporcionando más horas de luz y una mayor actividad. Si el equinoccio de otoño marca la muerte de la naturaleza, generalmente encarnada en un dios o diosa, el hecho de que a partir del solsticio los días se alargan hasta de una ocasión perfecta para celebrar un renacimiento. Muchas religiones antiguas celebraban este día como una victoria o una festividad alegre. Y con un potente elemento social en la que se pedía una buena cosecha y se hacían ofrendas para mejorar la fertilidad tanto de la tierra como las personas. Saturnalia y el Sol Invictus. En la antigua Roma, el solsticio de invierno era honor a Saturno, uno de los dioses principales de su panteón. Se caracterizaba por su duración de 12 días en los que se evitaba cualquier tipo de disputa y todo eran ofrendas, banquetes, regalos y bacanales. Se permitía jugar a la lotería, prohibida el resto del año, e incluso se liberaba de sus tareas a los esclavos, a quienes se les trataba durante unos días como ciudadanos libres. La fiesta terminaba el 25 de diciembre, día del Sol Invicto, cuando Saturno vencía la muerte. Desde Constantino I puso fin a la persecución contra los cristianos y permitió la libertad del culto. Año
313, los cristianos en tierras de Roma empezaron a crecer en número de seguidores y se dieron cuenta de que es más sencillo ganar adeptos si el cambio es gradual y se conserva. A su manera, las costumbres de la gente ya tienen asimiladas. Es por esto que se adoptaron los principales elementos de los Saturnales que se situó el nacimiento de Jesús, entendiéndose como la fiesta grande de la cristianidad y el mismo día que la fiesta grande de la antigua Roma. En Saturnalia también encontramos a su manera los antecedentes de los condes reyes o de los carnavales. Yule, la protonavidad de los nórdicos. La otra gran fuente de inspiración para la construcción de la Navidad moderna fue Yule o Yuletide, la celebración del solsticio de otoño que realizaban los pueblos de origen germano o del norte de Europa debido a su popularidad reciente y a que en los países nórdicos se conservaban muchas de sus costumbres. Yule es conocido como la Navidad vikinga, tal vez por la diferencia del clima existente entre Roma y lugares como Noruega. La fiesta de Yule era mucho más recogida que los Saturnales, pero mantenía una misma finalidad: cerrar un ciclo, se celebra la victoria de la vida sobre la muerte y pedir buenas cosechas. Las distintas tradiciones y festejos se basaban en la mitología nórdica y en estos tomaban gran importancia a los dioses relacionados con la protección o la fertilidad, en este caso Freyr y Thor. La pieza esencial de Yule eran los sacrificios de animales, que se dedicaban a los dioses y llenaban la despensa de carne para los siguientes meses de frío. A partir de estos sacrificios se organizaba un banquete comunal en la que la cerveza y el hidromiel corrían en abundancia y el plato principal era el Julkinska, lo que hoy se sigue tomando como el jamón de Navidad, y que el sacrificio principal era Fein. Además dependía el Yule Rock, un enorme tronco guardado el año anterior que se metía en la hoguera y ardía durante toda la noche para iluminar la velada y ahuyentar a los malos espíritus. Se creía que si sus cenizas se extendían por los campos, la cosecha sería fructífera. También existía la cabra de Yule, otro sacrificio de un macho cabrío, que era el animal que llevaba las ofrendas durante la celebración. Se cree que la muerte de este animal se dedicaba al dios Thor, protector de la humanidad, que montaba en un carro tirado por los carneros mágicos de Tangskjön o Tangrisnir, que el dios podía devorar y disfrutar si se cubrían los huesos con la piel. Con el paso del tiempo, la cabra fue sustituida por un hombre vestido con pieles que llevaba los regalos, y esta figura acabaría convirtiéndose en Joulupuki, un personaje parecido a Papá Noel. En la actualidad, países como Suecia o Noruega se llenan de muñecos y adornos en forma de cabra, hechos de madera, que prueban que la importancia de la que el Yule nórdico todavía goza. La última tradición que queremos destacar es la introducción de árboles de hoja perenne en las casas y con cinta.
Esta práctica era común en las culturas celtas y germanas, ya que al no perder sus hojas, los árboles perennes eran un símbolo de naturaleza viva, pero los nórdicos les daban otro significado. El árbol reflejaba al Yggdrasil, el árbol mundoso sobre cuyas ramas destacaban los 9 reinos de la mitología nórdica, en los que se encuentra Midgard, el regalo de los hombres. Encontramos aquí el origen del árbol de Navidad. ¿Por qué se pone el Belén? Se dice que el primer Belén viviente apareció en el año 1293 en Grecia, Italia, que fue idea de San Francisco de Asís. ¿Cuál es el origen de los Reyes Magos? Desvelamos de dónde venían, quiénes eran y a dónde iban los famosos Reyes Magos, así como que el texto se los menciona. La Navidad por muchos puede cambiar con el tiempo, contar con variantes según el lugar en el que se celebra. Es una fiesta irremediablemente cristiana, mientras muchas de sus tradiciones tienen su origen en la Roma de la Edad Antigua y su popularización llegó a la Edad Media. Su imaginario y los elementos más clásicos, esos que no pueden faltar de ninguna de las maneras, proceden de la tradición cristiana. Entre todas esas imágenes y personas propias de la Navidad, hay un pequeño grupo que destaca por el misticismo que encarnan los Reyes Magos de Oriente. Diez curiosidades sobre los Reyes Magos. ¿Qué dice la Biblia? De los textos canónicos, los aceptados por la Iglesia Católica como parte del Nuevo Testamento, solo el Evangelio de San Mateo los menciona. El relato de su llegada a Jerusalén para adornar al rey de los judíos que acababa de nacer y de los intentos de Herodes de utilizarlos para localizar a Jesús es muy escueto. Otras tradiciones cristianas como el Evangelio de la Infancia, siglo II, dando más detalles como que los acompañaban 3 legiones persas, babilónicos y asiáticos. Magos, pero no reyes. El relato bíblico los llama magos, pero en ninguno de los momentos se alude a su condición de monarcas. Su presunto estatus real es una elaboración posterior respecto a que practicantes de la magia, castigada en la Biblia, fueron admitidos en presencia de Jesús. Hay que tener en cuenta que el término griego magos no significaba hechicero, sino hombre sabio o de ciencia. La fecha del 6 de enero. El principio de este día se celebraba la llamada Epifania, la revelación del Jesús al mundo no judío. Aunque ya en otras culturas el 6 de enero era una fiesta relacionada con el solsticio de invierno, en el siglo X se identificó dicha fecha con la adoración de los Reyes Magos y la palabra Epifania pasó a designarse a sí mismo. ¿De dónde viene el roscón? El dulce más típico de esta festividad podía remontarse a las Saturnales romanas, fiesta de honor de Saturno, o ser una representación comestible de la corona de Adviento, guirnalda de ramas de origen remoto que fue adoptada por la Iglesia Católica en el siglo XVI. ¿Desde cuándo hay cabalgata? Es una costumbre relativamente reciente. La cabalgata de los Reyes Magos, desfile de carrozas que se celebra el 5 de enero por las calles de España, Andorra, República Checa, Polonia y algunas localidades de Portugal y México. Salió por primera vez a la calle en Barcelona en 1855.
y nos vemos en la próxima temporada, donde el primer capítulo será sobre alta capacidades de excepcionalidad. Hasta el próximo. Feliz Navidad, por Nadal, Merry Christmas y feliz Saturnalia.